de Dios. El que no la hace, o sea, es definitivamente no es merecedor. Está usurpando, Está ¿no? Con la usurpando creación un de lugar Dios. y está usurpando todo lo que Dios ha creado para nosotros, ¿no? Así que esto es, para empezar, es bastante una Fuerte. declaración Sí, fuerte. así es, de Jesús. Vamos a oír. Dice, esta mañana mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho, Hija mía, quien no hace mi voluntad no tiene razón de vivir en la tierra. La vida se vuelve sin finalidad, sin medio y sin fin. Es propiamente como un árbol que no sabe y no puede producir ningún fruto, o a lo más, frutos venenosos que envenenan siempre más a él mismo. Es, no debería de vivir en la tierra. Bueno, Y como no hay otro para lugar, acabar pronto. tiene que quedarse aquí, ¿no? digo, de ningún lado debería vivir. Bueno, ese ya está peor todavía. No, pero es algo muy, muy lógico, ¿no? Cuando Dios crea todo, cuando Dios crea al hombre, lo crea en unión con él y pone todo lo creado, lo pone a su disposición. Cuando el hombre se sale, el hombre está prácticamente renunciando a todos los bienes que Dios contiene. No quiere nada con Dios, bueno, de acuerdo, pero tampoco debería de querer los bienes que Dios contiene. Y todo lo creado, todo es de Dios. Por lo tanto, este ser, esta persona, no debería de disfrutar de nada si realmente no quiere estar con Dios. Así que bueno, Qué triste debe de ser ahorita para Jesús asomarse y ver cómo está el mundo. ¿No? yo creo que ya no se asoma a decir, De no, plano ya no. No, y esto yo lo veo como un aviso de que sepa uno lo que va a haber en el infierno, ¿no? así es. O sea, porque en el infierno no hay bienes. Sí, pues ahí sí ya no hay chance de tomar lo que no le corresponde, porque ahí ya no hay nadie que haga la voluntad De Dios y ya no hay bienes, ¿no? Ese es el infierno. El infierno es la ausencia de todo lo que Dios contiene y todo lo que Dios es. El alma, por su propia voluntad, ha escogido el vivir sin Dios, alejado de Dios, y por lo tanto no tiene ningún derecho a disfrutar nada, porque todo es de Él. Pero sí, es una advertencia. Sí, sí, porque a lo mejor ahorita, aunque una persona no haga la voluntad de Dios, pero Jesús tiene la esperanza de que puede Claro, cambiar y mientras hay vida hay esperanza. así es. La misericordia de Dios está presente en todo momento, pero en el momento de la muerte, si la persona se mantuvo en su decisión de estar alejado de Dios, bueno, Dios le da por justicia lo que el alma quiere. Y el alma quiere estar lejos de Dios, de acuerdo, pero recordemos que todo lo de Dios es lo que hace feliz al alma, es lo que felicita al alma, lo que la beatifica. Y la misericordia de Dios es tan grande que hasta en el último momento Él está haciendo hasta lo imposible por rescatar a esa alma, ¿no? Así es, Ujú. así es. La misericordia de Dios empieza, esto es curioso, ¿en dónde empieza la misericordia de Dios? ¿En dónde se empieza a manifestar? La justicia. Bueno, o sea, no, pero ya en concreto, en la creación, ¿dónde se manifiesta así como primer punto La justicia. la justicia y la misericordia? En la concepción de la persona. Mm, a ver, un poquito Porque más. ahí está ya el pecado original y también está la oportunidad de la vida. Bueno, eso sería en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, Ah, pero en el inicio, en el mundo, hay una lectura en Luisa donde Jesús nos habla de que Dios creó el perdón en la Virgen. ah, No sé si recuerdan, que dice que cuando Dios crea a la Virgen, crea el perdón.
Y esto era porque Jesús dice que una vez que el hombre se sale, Dios ya no puede seguir amando al hombre, ya no tiene la forma de poder darse al hombre, pero que es un amor continuo, que está en continua ebullición. Entonces Dios busca una estratagema donde poder seguir amando al hombre a pesar del pecado. Y esto lo hace en la Virgen. La Virgen, en la mente de Dios, la Virgen es inmaculada, y entonces en ella deposita todo el amor para todas las criaturas. Entonces ahí está creado el perdón. Y el perdón es la parte de la misericordia, porque el perdón es escoger a la Virgen para ser la madre del Redentor. El Redentor es el rostro de la misericordia de Dios, porque es esa manifestación de Dios en donde todo lo perdona, pero que viene a este mundo para ser visible y para tomar todo lo nuestro, ponérselo, llevarlo a cabo, sufrir todo lo que deberíamos de sufrir, y que de esta manera Dios perdona todo. Entonces, realmente la misericordia en el universo, en nuestra vida, tiene inicio en la Virgen. La Virgen logra, por la misericordia de Dios, ser la madre del Redentor. Y el Redentor, Jesús, es el rostro de la misericordia, que viene prácticamente a tomar todo lo nuestro y decirle al Padre: Padre, aquí estoy, yo vengo a pagar por ellos para que tú uses de tu misericordia. Y es un punto importantísimo, porque a través de la vida de Jesús nos lleva, nos hace todo lo que nosotros deberíamos de hacer hasta llegar a la muerte. Y en el momento de la muerte, ahí es el momento culmen de la misericordia de Dios, porque de aquella vida nuestra que está en el sepulcro, su misericordia por el sufrimiento de su Hijo nos resucita en su Hijo y nos resucita a una vida gloriosa, a una vida totalmente diferente de esta que tenemos, ¿no? Así que ese es como el camino de la misericordia divina. María, Jesús, Jesús en su vida, su muerte que nos lleva a todos a la muerte, y la resurrección de Jesús, en donde todos resurgimos gracias a esa misericordia infinita del Padre que nos perdona todo. ¿Sí? Entonces el papel de la Virgen es Fundamental. Fundamental. Fundamental, la Virgen es, yo diría, el centro. Todo el mundo. Es el camino de Jesús hacia el hombre. Así es. Y el camino del hombre hacia Jesús también. Sí, pero hay que recordar que cuando Dios quiere hacer una obra que va a ser de bien universal, primero lo trata con uno. Y cuando ese uno le correspondió por todos, en ese momento da por hecho, o sea, sella aquella obra, y ahora esa obra se puede ya se puede extender a toda la humanidad. ¿Qué obra trata con María? La redención. La redención. Por lo tanto, esta redención, que es la misericordia de Dios, empieza en María. Así que para ir entendiendo quién es nuestra madre. ¿Quién es nuestra Madre Santísima? Así es. Así que, bueno, pues digámosle gracias, Madre. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por todo lo que... Y sigue haciendo. Y sigue haciendo. Y hará. Pero para ir entendiendo quién es la Virgen, porque a veces la vemos nada más como la mamá de Jesús, y pues no, es mucho, mucho más que nada más la mamá de Jesús. Sí. A ver, seguimos. David. Dice, y envenenan a cualquiera que imprudentemente los pudiera comer. Este árbol no hace otra cosa que robar las pobres fatigas del agricultor, que con fatiga y sudores está a su alrededor removiéndole la tierra. Así el alma, que no hace mi voluntad, está en continua actitud de robarme, y los hurtos que me hace los convierte en veneno. Así que está a mi alrededor,
solo para robarme. Me roba la obra de la creación, la de la redención y la de la santificación con relación a ella. Me roba la luz del sol, el alimento que toma, el aire que respira, el agua que le quita la sed, el fuego que la calienta, la tierra que pisa, porque todo esto es de quien hace mi voluntad. Todo lo que es mío es de ellos. En cambio, quien no hace mi voluntad no tiene ningún derecho, y por eso me siento continuamente robado. Así que quien no hace mi voluntad se debe tener como extranjero, nocivo y fraudulento. Y por eso es necesario encadenarlo y arrojarlo en las cárceles más profundas. Bueno, yo creo que ni comentarios, ¿verdad? No, ya le quitó todo. Ay, Son, Jesús. híjole, palabras muy fuertes. Muy fuertes. Sí, pero dice así que está a mi alrededor solo para robarme. Me roba la obra de la creación, la de la redención y la de la santificación con relación a ella. O sea, la parte que él hizo para esta persona se la está robando por no tomarla. Se la está robando, o sea, no es merecedor. Jesús tuvo que pagar por él, por esa alma. Jesús tuvo que morir por esa alma, pero esa alma no toma esto, ¿no? Entonces es terrible. Sí. Ahora, si un alma lo toma, ¿qué pasa? Pues lo puede tomar por todo. No, pero eso es en la divina voluntad, pero si un alma lo toma en la santidad humana, Pues también se lo está robando. también se está robando, no es lo que él quiere. Porque no le está, humana. sí, no le está pagando, no le está retribuyendo como él quiere. La vida divina. Pero de todas maneras lo toma y se lo roba. O sea, porque no le retribuye, no es un don dado por Dios, sino es un don, es una gracia que él lo toma a fuerza. Pues sí. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero según lo que dice ahí al último, o sea, no está hablando de condenación. No sé si están en lo Sí, cierto. porque dice así que quien no hace mi Sí, voluntad porque- se debe tener como extranjero, nocivo y fraudulento. Sí. Y por eso es necesario encadenarlo y arrojarlo en las cárceles más profundas. Ujú. O sea, pero no le roba la creación. Está usurpando un lugar que no le corresponde, está teniendo todo lo que la creación nos da para mantener nuestra vida y no está pagando por ello, lo está robando, no lo merece. Entonces también estamos hablando de ese punto final donde el alma se arrepiente y, bueno, robó todo lo demás y se roba el cielo también. Está tremendo, doctor. Sí, Sí, yo tremendo. creo que está... Sí, pues. Sí. Pero por eso el alma que vive en la divina voluntad mitiga todo eso, ¿no? Claro. Se queda con lo que le roban a Jesús, pero ya lo toma él. Sí, porque repara por todo y por todos y le da a Dios por todo La y por gloria, todos, ¿no? La por gloria, el todo amor, y la por adoración todos. divina por todo y por todos. Así es. ¿No? Por eso es tan importante tomar conciencia de eso, ¿no? Dice, dicho esto, ha desaparecido como relámpago. Otro día, al venir, me ha dicho, Hija mía, ¿quieres saber qué diferencia hay entre mi voluntad y el amor? Mi voluntad es sol, el amor es fuego. Mi voluntad, como sol, no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece en la luz y en el calor. Siempre igual a sí mismo, siempre purísima su luz. En cambio, el fuego que simboliza el amor tiene necesidad de leña para alimentarse, y si falta la leña, llega hasta apagarse, crece y decrece según la leña que se pone. Por lo tanto, está sujeto a inestabilidad, y su luz es siempre oscura, mezclada con humo, especialmente si el amor no está regulado por mi voluntad.
Dicho esto, ha desaparecido y me ha quedado en mi mente una luz en la que comprendía que la voluntad de Dios para el alma es como un sol, porque las acciones que se hacen como queridas por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina. Y así se forma el sol. La leña que mantiene este sol es la acción humana y todo el propio ser unido a la acción y al ser divino. Así que el alma se hace leña para ella misma, suministrada por la voluntad divina. Y esta leña no puede faltar. Por eso este sol no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece. Es siempre igual a sí mismo. Es purísima su luz, porque toma parte en todo. Y el ser divino y la leña divina nunca se acaban y no están sujetas a humo. No explico más porque creo que el resto se comprende por sí solo, o sea, lo referente al amor. Se explica por sí solo, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia? Sí, ¿qué podríamos sacar en conclusión de esto? Pues que, pues que todo se debe de hacer bajo la voluntad de Dios Ujú. y, y bueno, y aquí que dice, y el resto se comprende por sí solo, o sea, lo referente al amor, pues el amor es la caridad y la caridad es hacer todo por Dios, para Dios y en Dios, ¿no? Todo se debe de ser eh, en la divina voluntad, todo lo debemos hacer, ¿no? Nuestros Sí, pensamientos, nuestras Es la, acciones, todo. la santidad humana la que necesita leña, ¿no? la santidad humana necesita leña, o sea, sí, porque el fuego es calor, digo, perdón, el amor es calor. Su voluntad es luz, pero la luz produce el calor. Entonces, primera cosa importante, si la luz produce el calor, primero es la luz y luego el calor. Por eso es que Jesús en otras lecturas dice que el amor es el hijo de la voluntad. Y creo que es muy obvio si entendemos que el amor en Dios es un darse continuamente. La voluntad es el motor de Dios. Si la voluntad no se mueve, Dios no se da. Por lo tanto, la voluntad se mueve y Dios se da. Así que el amor es como consecuencia del movimiento de la voluntad. Por lo tanto, el amor es hijo de la voluntad. Nos dice, el amor, la voluntad es luz, pero el amor es calor. El calor requiere de un combustible. ¿Cuál será el combustible? La divina voluntad. La divina voluntad. O sea, requiere de un continuamente darse. Por eso es que dice que son las acciones humanas, ¿no? Ajá. O sea, nos habla de que ese combustible, esa leña, son las acciones humanas. Ujú. Y las acciones humanas son la parte de la voluntad humana unida a la voluntad divina, moviéndose continuamente. Y entonces de ahí nace el amor. Y ahí viene el amor como consecuencia. Ujú. ¿Sí? Bueno, seguimos con la siguiente lectura, que es la 1147 de febrero 19 de 1913. La voluntad de Dios es opio que adormece lo humano en el alma. Continuando mi habitual estado y habiendo hecho la Santa Comunión, mi siempre amable Jesús me ha dicho, Hija mía, mi voluntad es como el opio al cuerpo. Los pobres pacientes, debiendo sufrir una operación, la amputación de una pierna, de un brazo, los adormecen con el opio. Con esto no sienten la agudeza del dolor y después, ya despiertos, se encuentran con los efectos de la operación hecha. Y si no han sufrido tanto, la virtud ha sido solamente del opio. ¿Qué nos está diciendo? O sea, ¿cuál es el meollo de todo esto? pues que el opio adormece, ¿no? Sí, Entonces se podría decir que eh, la debilidad se vuelve fortaleza posiblemente dentro de la divina voluntad o el sufrimiento ya no es como lo deberíamos de sentir en la voluntad humana, sino que en la voluntad divina ya es muy tenue.
¿Y a qué sufrimiento se refiere? al no El darle desapego. nunca vida a Al nuestra desapego, voluntad, a al no nuestra darle voluntad vida a humana. nuestra voluntad. O sea, en el momento en el que el hombre se enfrenta a este intercambio de vida, forzosamente el hombre tiene que estar sufriendo la muerte del acto humano para darle paso al acto divino, la resurrección de ese acto humano en acto divino. Ujú. Y eso es un sufrimiento. Ahora, el hecho de estar en la divina voluntad, el hecho de tener en sí la divina voluntad, hace que ese dolor de la renuncia baje, se Sí. mitigue. Es Mm. la entrada que le damos a la divina voluntad, nos mitiga ese dolor. Así es. Y entonces se vuelve como el opio para el paciente que va a ser operado. Claro. ¿Sí? Creo que el ejemplo es muy Muy- lógico y muy facilito de poder entender. El único punto es entender a qué sufrimiento se refiere. ¿Sí? Exacto. Y al desapegarse, pues es lógico que la criatura sufra, o sea, ya no sufra o sufra menos porque ya, pues no se lo están haciendo a ella, se lo están haciendo a Jesús y ella está reparando, o como no es nada, pues a la nada no le pueden hacer nada. Muy bueno, trabalenguas, Sí, dice. pues sí. Así es. Continúo. Ujú. Tal es mi voluntad. Es opio del alma que adormece la inteligencia, el amor propio, la propia estima, todo lo que es humano, y no deja penetrar hasta el fondo un disgusto, la calumnia, el sufrimiento, un estado de penas internas del alma, porque el opio de mi voluntad la tiene como adormecida. Pero con todo y esto, se encuentran los mismos efectos y los mismos méritos. Es más, o cuánto lo supera, como si hubiese sentido muy bien aquel sufrimiento, pero con esta diferencia. El opio para el cuerpo se compra y no se puede usar frecuentemente, ni todos los días. Y si se quisiera abusar, quedaría la persona entontecida, especialmente si es de constitución débil. En cambio, el opio de mi voluntad lo doy gratis y se puede tomar en todos los momentos. Y por cuanto más frecuentemente lo tome, tanta más luz de razón adquiere. Y si es débil, adquiere la fortaleza divina. Tanta más luz de razón adquiere. Ujú. Lógico, o sea, la persona, estamos hablando de una disminución del sufrimiento por el desapego, por todo lo que tenemos que renunciar. Estamos hablando también de una disminución del dolor por los problemas que puede haber en la vida, todos los conflictos, las cosas difíciles a las que nos enfrentamos. En el momento en que hay este intercambio de vida entre Jesús y el alma puede decir tranquilamente a las situaciones difíciles de la vida, decirles, ¿a quién buscan? ¿A mí? Ya no estoy. Esto es como en el Ujú. sepulcro de Jesús, ¿no? Sí. ¿A quién buscan? A Jesús. Ya no está aquí, Ujú. ya resucitó. Ya resucitó. A la vida divina. La criatura puede decir lo mismo. Ujú. ¿A quién buscan? A mí, a mi voluntad. Ya no está aquí. Ya resucitó en vida divina. Y lo que tengo es una vida divina, una voluntad divina. Así que lo que quieran tratar, por favor, trátenlo con ella. Sí. Y bueno, con la divina voluntad, pues prácticamente todas las dificultades se disuelven, ¿no? Así es. Ujú. Así que en estas dos maneras es como hay que interpretarlo, es Ujú. un anestésico para nuestros dolores, nuestros sufrimientos, y al mismo tiempo, lo vamos a oír un poco más adelante, es también un opio para Jesús, porque también él está con el sufrimiento de ver que la criatura rechaza a su voluntad. Y eso es un descanso para en la criatura que vive en su Así divina es. voluntad. Y cada vez tiene mayor efecto en lugar Ujú. Sí, de menor. Ujú. de menor. Y esa es otra de las cosas que dice aquí, el opio no se puede usar continuamente y aparte es caro. ¿Sí?
La divina voluntad es gratuita y no se puede, se debe vivir continuamente. Se debe buscar esa adicción. Así es. Así es. Dice, después de esto me parecía ver a varias personas a mi alrededor y le he dicho a Jesús, ¿quiénes son? Y Jesús, Son las que te confié desde hace algún tiempo. Te las recomiendo. Vigila sobre ellas, porque por esto quiero formar este nudo de unión entre tú y ellas, para tenerlas siempre en torno a mí. y me ha enseñado a una en modo especial. Y yo, Jesús, ¿has olvidado mi miseria y nulidad y la necesidad extrema que tengo? ¿Qué haré? Y Jesús, Hija mía, tú no harás nada, como nada has hecho jamás. Yo hablaré y haré en ti, y hablaré por medio de tu boca. Basta con que me dejes hacerlo tú y que haya buena disposición en ellas. Y yo me prestaré a todo. Y aunque te tenga adormecida en mi voluntad, cuando sea necesario, te despertaré y te haré hablarles a ellas. Y yo me deleitaré más en ti, oyéndote hablar, ya sea en la vigilia o en el sueño de mi voluntad. O sea, lo importante es que estés en mi voluntad. exacto. Y con esto, bueno, creo que se cierra esta comunicación de Jesús, en donde nos habla de los beneficios de vivir en su voluntad. Y pues qué mayor beneficio que ya no tener que enfrentar al mundo, qué mayor beneficio de no tener que enfrentar los problemas diarios de nuestra vida, sino que sea la divina voluntad la que los afronte. La verdad es hasta vamos, alivio para nosotros, es una Claro. gloria para nosotros, ¿no? Aunque lo tomamos como una, ¿cómo diríamos? Una intromisión, una cosa de Dios en que nos quiere dominar. Pero hay que recordar que aquí todo es voluntario. Por lo tanto, no es me quiere dominar, sino quiero ser dominado. ¿Sí? Quiero ser manipulado por él, por ella, por la divina voluntad. Quiero que sea ella la que actúe y no la mía. Ujú. Así que es un acto voluntario totalmente de la criatura, en donde no hay posibilidad de sentir el yugo, sentir algo de imposición de Dios sobre de mí. Aquí ya no hay un ser infinitamente superior a mí. Aquí hay dos seres iguales que se aman y que no es imposición, sino es amor, lo que me permite dejar que Él obre en mí y Él me va a permitir obrar en Él. Ujú. Así que Sí. es maravilloso. Maravilloso. Así es. Bueno, seguimos con la siguiente lectura, doctor, que es la 1148 de marzo 16 de 1913. El fervor en rezar. El hielo en la voluntad de Dios es fuego, alimento de las almas. Escribo pequeñas cositas que el bendito Jesús me ha dicho en todos estos días pasados. Recuerdo que me sentí indiferente, fría, pero a pesar de eso, hacía lo que es mi costumbre hacer y pensaba para mí. ¿Quién sabe cuánta gloria además daba nuestro Señor cuando me sentía al contrario de como me siento hoy? Y Jesús bendito me ha dicho. Hija mía, cuando el alma reza con fervor, es el incienso con humo. En cambio, cuando reza fría, pero sin que haya hecho entrar en ella alguna cosa extraña a mí, es el incienso sin humo. Así que el uno o el otro me son agradables, pero más el incienso sin humo, porque el humo da siempre alguna molestia a los ojos. A ver, vamos a repetir esto porque es importante irlo puntualizando, ¿no? Dice, hija mía, cuando el alma reza con fervor, es el incienso con humo. Claro, ¿por qué incienso con humo? El fervor es el humo. Sí, pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Que no el fervor nos acerca a Dios? Pues sí. Pues en este Digo, caso a eso no, suponíamos que sí. Nos separa. Nos separa. Claro, porque cuando un alma está enfervorizada,
lo que quiere es estar rezando, estar junto a Dios, Es su estar, voluntad. pero es su gusto y le proporciona a ella la satisfacción de ese deseo. Por eso Jesús dice, el rezar con fervor es el humo que lastima los ojos. ¿Sí? O Y sea, sin fervor es porque está haciendo de verdad la divina voluntad. cuando alguien, incluso estando frío, que no siente ese deseo de estar uniéndose, de estar rezando, pero está cumpliendo lo que debe hacer, ese es el fuego sin humo. Interesante. ¿Sí? En que no lastima los ojos. Es un alma que se consume a sí misma, pero no es la vara verde que echa humo, sino es la vara seca totalmente, o sea, carente de todo lo suyo, que arde, pero arde en amor a Dios. Y por eso él dice, me agradan los dos, pero me agrada más el sin humo. Claro. O sea, cuando estás haciendo su voluntad. Así es. Dice, sintiéndome igual, el amable Jesús me ha dicho. Hija mía, el hielo en mi voluntad es más ardiente que el fuego. ¿Qué te impresionaría más? ¿Ver que el hielo tiene virtud de quemar y de destruir cualquier cosa que lo pueda tocar? ¿O el fuego que convierte las cosas en fuego? Ciertamente que el hielo, hija mía, en mi voluntad las cosas cambian naturaleza. Así que el hielo en mi voluntad tiene virtud de destruir cualquier cosa que no sea digna de mi santidad y vuelve al alma pura, nítida y santa, tal como me gusta a mí, no según le gusta a ella. Esta es la ceguera de las criaturas y aún de aquellas que se dicen buenas. Al sentirse frías, miserables, débiles, oprimidas y demás, y por cuanto más se sienten mal, tanto más se agazapan en su voluntad y se tejen un laberinto para envolverse de más en sus males, en vez de dar un salto a mi voluntad, donde encontrarían el hielo fuego, la miseria riqueza, la debilidad fortaleza, la opresión alegría. Pero creo que también aquí el ejemplo que pones interesante. ¿Qué le impresionaría? ¿Qué nos impresionaría más? ¿El fuego que todo lo consume? O sea, eso es natural, ¿no? O el hielo que consume, que destruye también. Lógicamente el hielo, porque va contra su propia naturaleza. No es de quemar, no es de consumir. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? El hielo del alma, cuando está sin fervor, o sea, está fría, pero que con la voluntad nos forzamos a hacer lo que debemos hacer, a rezar, a leer, a girar, o sea, vivir en este ambiente de la divina voluntad. En ese momento es esa alma que se está forzando a sí misma sin fervor, sin nada en su naturaleza que la orille a eso, pero está cumpliendo. Lógico, en ese momento Dios ve aquello y la toma como lo más, ¿cómo diríamos? Bello, como lo más hermoso para él, y no lo otro. No lo otro que el alma cuando está fervorosa se acerca y cuando no está fervorosa no se acerca. También puede ser alto y bajo. Puede ser la criatura cuando está rodeada de cosas del mundo que de repente, pues si no está muy adelantada, se puede salir, pero en el momento recuerda que debe estar sumergida en la divina voluntad y a pesar de todos los distractores y de todo lo que hay a su alrededor, se vuelve a sumergir en la divina voluntad. Así es. Ese es el alma que está cumpliendo con su deber. Y no importa si está con fervor o no, pero está en su lugar en donde debe estar. Así que bueno, este es el punto importante. El alma, cuando está fría, cuando no siente ese impulso, es cuando más le puede agradar a Dios.
Interesante. Sí, interesante. Sí, porque muchas veces nosotros no queremos tener distractores o decimos, ay, no quisiera ir aquí porque hay esto, el otro. Y pues es ahí donde de veras debemos de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Exactamente. O lo sentimos como Luisa repite muchas veces que le dice a Jesús, pues te has alejado y no has venido a visitarme. Y él dice, pues aquí he estado todo el tiempo, pero no. Tú no me eres has la que no, sentido. tú eres la que no has Exacto. venido a mí. Ajá. Sí. Así que bueno, amigos, pues convirtamos este hielo de nuestras emociones, este hielo de nuestro temperamento que a veces está totalmente alejado de Dios. Hagamos el esfuerzo, convirtámoslo en un hielo que queme, en un hielo que consume. Pero para eso se necesita vencer nuestra voluntad. Se necesita hacer un esfuerzo tremendo porque no nos nace el acercarme a Dios. Y el rezo, la meditación, la lectura, en esos momentos es un verdadero martirio. ¿Sí? Así que, vamos a ver. Dice, yo con toda intención las hago sentir así de mal, para darles en mi voluntad lo contrario de los males que tienen. Pero las criaturas, no queriéndolo entender de una vez para siempre, echan al vacío mis designios sobre ellas. ¡Qué ceguera! ¡Qué ceguera! Otro día Jesús me dijo, Hija mía, mira de qué se nutre quien hace mi voluntad. entonces yo veía un sol que expandía innumerables rayos, tan espléndido que el nuestro parecía apenas una sombra, y pocas almas sumergidas en esta luz, y estaban con la boca en estos rayos como si fueran pechos para mamar, ajenas a todas las demás cosas, como si nada hicieran, y mientras parecía que hacían nada, de ella salía todo el obrar divino. Mi siempre amable Jesús ha agregado. ¿Has visto la felicidad de quien hace mi voluntad y cómo solo de estas almas sale la repetición de mis obras? Así que quien hace mi voluntad se nutre de luz, o sea, de mí. Y mientras hace nada, hace todo. Por eso puede estar segura que lo que piensa, obra y dice es efecto del alimento que toma. O sea, que todo es fruto de mi querer. Bueno, creo que también es bastante claro, ¿no? Claro. Y vuelve a repetir, mientras parece que no hacen nada, hacen todo, ¿no? Eso lo repite mucho Jesús de las ¿Por almas qué de su parece que voluntad. no hace nada? Pues porque no son, No son obras no son, externas, ¿no? exacto, no son No externas, son, no son acciones que se muestren al mundo, sino son acciones interiores en donde el alma, uniéndose a la divina voluntad, empieza a hacer sus actos comunes, el parpadeo, el caminar, el respirar, el latir, cosas que no son para mostrarse afuera, pero eso lo empieza a hacer en la divina voluntad y empieza a hacer vida divina. Así que eso es enorme. Es como lo que hablábamos al principio el tamaño de la Virgen. Y no hizo aparentemente por fuera nada, por nada, fuera, pero claro. por dentro. Todo lo que hizo. Sí, no dio discursos, no apareció por ningún lado, No ¿verdad? fundó No, ninguna orden, no hizo fundaciones, no hizo nada. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad es el alma que parece que no hace nada, pero lo hace todo. Lo hace todo porque estando en la divina voluntad abarca a todos, se difunde en la infinitud de esta divina voluntad y toma todas las acciones de ella, las toma como propias para llevarlas a cabo ella misma. Así que bueno, es enorme, ¿no? Sí, entre el alma y Dios. Así es. Bueno, seguimos con la siguiente Sí, lectura, que es la 1149 de marzo 21 de 1913. El abandono del alma en la voluntad de Dios es opio para Jesús. Esa es la que decíamos, ¿no? El aire de las almas. Continuando mi habitual estado, estaba diciendo al dulce Jesús que tuviera bien hacerme participar en sus penas. Y él me ha dicho, hija mía,
El opio del alma es mi voluntad. Mi opio es la voluntad del alma abandonada en la mía, unida al puro amor. Este opio que el alma me da tiene la virtud de que las espinas pierdan en mí la virtud de pinchar, los clavos de perforar, las llagas de dar dolor. Todo me calma y adormece. Así que si tú me has dado el opio, ¿cómo quieres que te haga parte de mis penas? Si no las tengo para mí, menos para ti. Eso es, si ya no tengo penas, ¿por qué no tiene penas? Porque ya él descansa en el alma que está viviendo en su voluntad Así es, y ese es el opio para él. porque encuentra en esa alma Un todo lo que alivio, un quisiera descanso. encontrar en todas las almas, Ujú. ¿no? Empieza a encontrar un respiro, pero un respiro divino en todas las almas, que es puesto por el alma que vive en la divina voluntad. Empieza a tomar, a recibir un latido que late en su voluntad y que se extiende a toda la humanidad, pero en ese momento nada más es aquella criatura que lo está viviendo. Y así por el estilo, ¿no? En latidos, en pasos, en obras, pensamientos, palabras. Entonces Jesús, en vez de que en un pensamiento humano sienta una espina que le traspasa, siente que incluso un alivio, y yo diría que le quitan una espina, porque es el alma extendiendo su pensamiento en la divina voluntad en todos los pensamientos. Y así por el estilo, ¿no? Así que es un opio múltiple. Es un opio donde se va a dormir la criatura y se va a dormir el anestesiólogo. Así que Claro. Todos descansando. todos van a quedar descansados. Iba a decir descansando en paz, pero suena muy No, no bien. descansando en paz, no, pero sí descansando. Y en ese momento, bueno, tenemos esta maravilla en que el hombre se vuelve alguien que logra curar, aliviar a su Dios. Claro. Dice, y yo, Jesús, ¿cómo te sabes salir? Parece que quieres jugar y para no contentarme te zafas con esas palabras. Qué curiosa, Bien. Luisa, ¿no? Te zafas. Y qué curiosa palabra, Luisa, y qué relación tan bonita entre Sí. Jesús y ella, ¿no? De Una tu confianza relación de total. una confianza total, una confianza que a veces parecería irrespetuosa, Sí. pero esa es la muestra de cómo deberíamos de actuar hacia Jesús. O sea, con esa naturalidad, con esa entrega de hermano a hermano, Ujú. de hijo a padre, ¿sí? De esposa a esposa. De esposa a esposo, de igual a igual, pero una relación de amor totalmente así extrema. Y el día que logremos tener esa relación, ese día lograremos conocer verdaderamente a Jesús, porque solamente el amor descubre el amor. ¿Sí? Hay un refrán por ahí que dicen que el león cree que todos son de su condición. Sí. ¿Qué nos quiere decir eso? Que a lo mejor no intimidamos con Jesús porque, pues, No, pero el refrán, el refrán. Ujú. ¿qué quiere decir? El león cree que todos, pues que él juzga según como ve, ¿no? Que según lo que él es, Siente. según Ujú. lo que él es, cree que todos Todos los los demás demás son. actúan igual. Todos Exacto. piensan igual. Si una criatura es desconfiada, piensa que todos son desconfiados. Si una criatura es, no sé, agresiva, si una criatura es doble, o sea, tiene dobleces, es fingida, piensa que todos son igual. Ujú. Aquí, aplicado a Jesús, ¿qué será? Pues que por eso si no lo amamos verdaderamente, no le podemos tener esa confianza, ¿no? Ujú. Que debemos entender que tal y como Él es, debemos ser nosotros, ¿sí? Y que no es un refrán que se pueda establecer con Dios. Yo pienso que Jesús debe ser como yo, y ahí ya me equivoqué, porque no me estoy reconociendo en Él. Y entonces estoy pensando que Él es igual que yo, cuando que yo soy el igual a Él. Sí, él se pone en un nivel donde debemos ser
todos igual a él en nosotros. ese nivel. Así es. Y no al revés. Ujú. Porque nosotros lo vemos y a veces pensamos que Él debería de ser igual que nosotros. Y terrible error. Nosotros debemos conformarnos a Él. Ay, Sí. ujú, así es. Nos abre un caminito a nuestra altura. Así es. Sí. Y él mismo dice, ¿no? Las almas que tengan, tienen más confianza, pues son mi corona, o inclusive en su misericordia, ¿no? Dice, las almas que más confían en mí son las que yo me vuelco totalmente en mi misericordia, ¿no? Ujú. Bueno, y dice, y él, No, no, es verdad. Es exactamente así. Tengo necesidad de mucho opio y te quiero tan abandonada en mí que no te sienta más a ti misma. Así que no reconoceré más quién eres tú, sino que solamente me reconoceré a mí en ti. Eso es otra cosa maravillosa. O sea, lo que Jesús va buscando es encontrarse a sí mismo en el alma. Y en alguna lectura de las anteriores, no recuerdo exactamente en qué programa, lo vimos cuando Jesús le dice, si quieres reconocerte, ven a reconocerte en mí, fue en el pasado, en el programa porque pasado. si te reconoces en ti, te vas a equivocar. Sí. Claro, porque si yo me reconozco en mí mismo, voy a reconocer al hombre caído, voy a reconocer al hombre ausente de la gracia, ausente de la vida divina, ausente de la voluntad divina. Por lo tanto, me voy a equivocar, sí, porque ese no soy yo. Ujú. Ese es el punto en donde vivimos actualmente. El hombre se reconoce en sí mismo, por lo tanto se equivoca. ¿Sí? Sí, sí. Así que tratemos de reconocernos en Jesús, tratemos de ir a Él, verlo, analizarlo y decir quién es Él para saber quién debo ser yo. Y entonces estar totalmente ya en unidad. Y que Él cuando venga ya no me vea a mí, sino se vea a Él. El punto Así es. Ujú. que Dios busca, ¿no? Claro. Ujú. Así que te diré que eres mi alma, mi carne, mis huesos. En estos tiempos tengo necesidad de mucho opio, porque si me despierto, en diluvio haré caer los flagelos. Y ha desaparecido. En diluvio haré Caer caer los los flagelos. flagelos. Si me despierto, Ujú. ¿qué podríamos sacar de esto? Pues que él reposa en el alma que vive su voluntad Ujú. y dice, bueno, porque si volteo a ver cómo están las cosas, ahí llueve todo. Con ella está distraída. Exactamente, así O es. sea, Esa es la basta distracción. un alma en la divina voluntad para hacer que Jesús se distraiga de la justicia. Que Jesús se adentre en aquella alma, encontrando todo lo que Él quiere encontrar. Y entonces todo lo demás, todos los castigos, los flagelos, tendrán que disminuir. ¿Qué será cuando no sea un alma? ¿Conocían muchas, doctor? Cuando sean muchas. No, pues O sea, que no haya una, haya 5, 15, 50, 1000. pues lo vamos a tener tan distraído que él ya no va a pensar más en los flagelos. Así es, así es. Ujú. O sea, los flagelos tendrán que disminuir Ujú. forzosamente ante la presencia de almas que se han entregado a vivir en la divina voluntad. Ujú. Así que bueno, vale la pena el entenderlo, sobre todo en estos momentos que vivimos de incertidumbre, de si vendrá, no vendrá, en donde hay tantísima, yo diría, mala información, y estamos todos atentos a eso que va a suceder. ¿Sucederá o no? ¿Quién sabe? Solo Dios lo conoce. Y las almas que viven en su voluntad no tienen por qué preocuparse, Claro. para nada. No, y al revés, dedicarnos a crecer en esto. Así Claro, es. Ujú. porque ahí está una de Exactamente. las razones, ¿no? Ujú. Así A es. ver, seguimos. Dice, poco después ha regresado y agregado. Hija mía,
Muchas veces sucede a las almas lo que sucede en el aire. El aire, por los hedores que exhala la tierra, se ensucia y se siente un aire pesado, oprimente y nauseante, de modo que son necesarios los vientos para limpiar el aire, de manera que purificado el aire, se respira después un vientecillo finísimo, que se estaría a boca abierta para respirar este aire purificado. Todo esto sucede en las almas. Muchas veces la complacencia, la estima propia, el yo y todo lo que es humano ensucian el aire del alma. Y yo me veo obligado a mandarles el viento de la frialdad, el viento de la tentación, de la aridez, de la calumnia, de modo que estos vientos... A ver, espérame, porque eso también es impactante lo que nos está diciendo. Sí, ¿Qué dijo? pues que Él nos va a mandar lo necesario para regresar. Exacto, cuando ve que el hombre, ¿qué? Cuando está pues metido en sí mismo. Pues sí, y cuando se sale de su voluntad, ¿no? Y Así está es, haciendo, y se ve a sí mismo cuando el el hombre hombre. empieza a salirse, empieza a estar llevando una vida totalmente personal sin Dios, en ese momento Dios se ve casi obligado a mandarle estas cosas. A mí me llama mucho la atención porque dice, bueno, la frialdad. Sí. De acuerdo, estamos de acuerdo. La tentación, dice. Pero la tentación. La tentación. Y según entendemos, Dios no nos puede tentar, pero sí nos puede mandar la tentación. Y sí permite que llegue, ¿no? Así es. Y usaría al demonio igual que lo usó con Luisa. O sea, dándole oportunidad al demonio de poderla atacar y de poderla sacar incluso de la divina voluntad, si es que puede, que Luisa se deja, ¿no? Entonces, esto es importante. Realmente a veces todo lo que nos parece como malo, como algo nocivo, que nos estamos saliendo, que estamos fuera, que el demonio me ataca, a veces son estrategias del mismo Dios para hacerme regresar. Y para hacerme más fuerte, o sea, para hacer más fuerte Para el hacerme alma. más fuerte, ¿sí? Dice que también manda el viento de la calumnia, o sea, para bajarnos de nuestro pedestal. Así es. Dice, de modo que estos vientos limpian el aire del alma y la purifican, la reducen a la nada, y la nada abre la puerta al todo, a Dios, y el todo hace soplar tantos vientecillos perfumados, de modo que a boca abierta toma este aire y la deja toda santificada. O sea, son cosas para purificar al alma, para Así hacerla es. más fuerte, ¿no? O sea, a veces, bueno, el ejemplo que lo tenemos en Luisa, ¿no? Luisa, Jesús le dice que para purificarla del todo necesita ponerla en la batalla y necesita ponerla en batalla con el enemigo. Luisa se espanta, lógico, o sea, cuando oye que la van a poner a pelear con el demonio, pues le da temor. Sin embargo, Jesús le tranquiliza y le dice, no te apures, yo estoy contigo, el que va a vencer al demonio soy yo en ti, en fin, y le da los lineamientos, ¿no? Pero lo importante es que esto puede ser provocado por él. Eso es lo interesante. Cuando nosotros nos decidimos a vivir en Dios y para Dios, generalmente estamos diciéndole a Dios, ¿sabes qué? Toma mi vida, haz con ella lo que quieras. Entonces Jesús nos toma la palabra y dice, bueno, un alma que quiere vivir de mi voluntad, y nos empieza a mandar lo necesario. Pero cuando esto necesario llega, inmediatamente nos asusta y corremos a pedirle que nos lo quite. Entonces Jesús dice, esta criatura está loca. Sí, Primero me pide algo
Y ya que yo le estoy proporcionando todos los medios para llevarle al punto donde debe estar, ahora viene y me pide que se lo quite. Y es lógico, este es el temor inmenso que tenemos al sufrimiento, a ese momento de dolor. Nosotros no queremos nada y pensamos que Dios está para brindarnos toda la ayuda necesaria para quitarnos el dolor. Y aquí lo que nos está diciendo es, no, a mí lo que me interesa es el alma. Me interesa tu alma, Alejandro. Sí, Y te voy a mandar incluso sufrimiento, tentaciones, para que te fortalezcas en tu interior. sí, pues aquí se entienden muchas cosas, ¿no? Así es. Es como el padre con el bebé, que pues si un padre no lo deja que se caiga o que a lo mejor si le dice no metas la mano ahí y el niño, pues bueno, se la agarra para que no la meta, a lo mejor el niño nunca va a aprender. Entonces, a través de esas caídas Así es. y de esas experiencias el niño va a aprender y se va a fortalecer. Y el mismo papá lo puede poner en situaciones de un poquito mayor dificultad para que el niño vaya generando habilidades en su interior que le permitan desarrollarse. Ujú. Así es. En fin, amigos, pues de veras, muchas gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha terminado y nos quedamos en estas hermosas lecturas que ojalá que ustedes repasen y nos oímos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. A ver que termine de grabar aquí.